Y está la Iglesia For You en un tema espectacular, la santidad. Y relacionado a eso, hoy traemos una palabra que la he titulado carne versus espíritu. Carne versus espíritu. Yo soy un hombre y un hombre es una mezcla desde el instante de su nacimiento. Una parte procede de la tierra y otra parte procede del cielo. Yo soy un hombre, yo soy una mujer. Una mujer es una mezcla desde el instante de su nacimiento. Una parte procede de la tierra y otra parte del cielo. Este es un poema, El soldado del poema, de Stuart Kennedy. Y es cierto que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. Tenemos una naturaleza carnal, pecaminosa, que siempre se opone a lo que Dios nos quiere enseñar. Y tenemos una naturaleza espiritual, que es esa que se levanta para querer agradar a Dios. ¿Cuál de las dos ganará? La que alimentemos más. ¿Cuál prevalecerá o será más fuerte? La que nosotros alimentemos más. En este caso, en la que sembremos más. Y quiero que vayan conmigo a Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. En este versículo podemos ver que hay dos clases de semilla, ¿sí? Una que se siembra para agradarnos a nosotros mismos, agradar a nuestra carne. Y una que se siembra para fortalecer al Espíritu Santo y para agradar a Dios. Vamos a mirar primero todo lo que tiene relación con la carne. ¿Cuándo estamos sembrando semillas para la carne? Número 1, cuando adoptamos la mentalidad del mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se convierte en un enemigo de Dios. ¿Acaso Dios está hablando del planeta Tierra? ¿Acaso Dios está hablándonos aquí de la naturaleza y de las personas? Por supuesto que no. Cuando Dios dice que no seamos amigos del mundo, está hablando del sistema de valores que el mundo maneja, de la forma de pensamiento que el mundo maneja, de sus filosofías, de sus sistemas que muchas veces son contrarios a lo que Dios nos dice en su palabra. El cristiano debe usar la palabra de Dios como un filtro. Esto debe ser un filtro que nos ayude a determinar qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas. Si Dios dice en la Escritura, esto es bueno, y otras personas lo comentan, nosotros lo aceptamos y decimos, es bueno, se puede hacer. Pero si el Señor dice en su palabra que no se debe hacer, entonces, aunque todos los demás digan que hay que hacerlo, aunque el personaje más importante del momento, el que está en tendencia, lo esté haciendo, si Dios en la palabra no lo aprueba, nosotros no deberíamos hacerlo, porque nosotros queremos agradar a Dios. Entonces, la palabra del Señor debe ser ese filtro. Hay un equipo especial en Estados Unidos que se encarga de revisar los billetes, de reclutar los billetes falsos.
Y ellos no lo hacen investigando cada billete falso que existe, porque hay infinidades y cada vez son más recursivos para falsificar billetes. Ellos lo que hacen es que se entrenan aprendiendo y conociendo a la perfección el billete verdadero. Y cuando ya conocen a la perfección el billete verdadero, entonces pueden identificar el que no es verdadero. Cuando nosotros conocemos la Escritura, podemos identificar rápidamente qué cosas proceden del pensamiento, la corriente humana, que son contrarias a Dios, y qué cosas proceden o van de acuerdo a lo que Dios dice. Así que la palabra de Dios debe convertirse en el filtro por donde nosotros podamos identificar lo que no es de Dios y lo que sí viene de Él. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, no debemos permitir que nuestra mente se amolde a lo que el mundo está diciendo o haciendo si es contrario a las Escrituras. Si nosotros permitimos, como todo el mundo lo hace, ay, es que está en tendencia, ay, es que fulanito lo está haciendo, sí, pero si es contrario a la palabra, no lo hagas. Si quieres agradar a Dios, si quieres sembrar en el Espíritu y no en la carne. Amén. Entonces, lo primero que estamos viendo que estamos sembrando en la carne cuando nosotros dejamos que nuestra mente se acostumbre a lo que el mundo dice y lo seguimos. Número 2, cuando vivimos para agradarnos a nosotros mismos y para complacer los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esos deseos? Vayamos a Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5, 19, 21 dice: inmoralidad sexual, y eso incluye adulterio, que es tener relaciones fuera del matrimonio, sea la mujer o sea el hombre con una pareja diferente a su esposo o a su esposa. Fornicar, es decir, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. La homosexualidad también la encontramos en otros pasajes de la Biblia. Usted después puede corroborar otras listas que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 10. Encontramos en Apocalipsis 21, 8 todas las descripciones de este tipo de conductas. Impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, y eso también incluye hechicerías, horóscopo, consulta a los muertos, espiritismo y todo ese tipo de cosas. Odio, discordias, peleas, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas, desenfreno, libertinaje, hay otras listas. La mentira, el desearle el mal a otras personas. Todas estas cosas ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Esto es serio. Porque dice que todo el que practica este tipo de acciones no entrará, no hará parte del reino de Dios. El versículo 19 de Gálatas 5 dice: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, en la NTV. Número 3. ¿Cuándo estamos sembrando para la carne? Cuando practicamos el pecado. Y está relacionado con lo que acabamos de leer. La salvación es un regalo de Dios. Seríamos muy arrogantes al pretender añadirle algo a la obra de Jesús en la cruz. La Biblia dice que la obra de Jesús fue perfecta y Él pagó nuestra deuda. Esa deuda que habíamos generado al momento de pecar y separarnos de Dios, Cristo la pagó en la cruz y nos entregó la salvación,
hizo que nos viéramos como personas justas, buenas y redimidas. ¿Sí? Esa obra de Jesús fue perfecta. Nadie puede añadirle a lo que Jesús hizo. Pero cuando Jesús vive en nuestros corazones, entonces debe evidenciarse en nuestras acciones. Mi salvación es un regalo, no es por mis buenas obras, no es por mis méritos, pero si Cristo es el dueño de mi corazón, entonces debe verse en la forma en la que me comporto. Porque si soy cristiano, es porque yo me asemejo a Cristo, imito a Cristo, y ya el Señor vive en mi corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 9 y el 10 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Se cree para ser salvo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es un regalo. Sin embargo, al recibir ese regalo y ser Él ahora el Señor de mi vida, tiene que evidenciarse en mi manera de vivir y de conducirme. Un cristiano ya no practica el pecado. No quiere decir que no vamos a fallar en algún momento. No quiere decir que a veces se nos puede salir el genio. Pero una cosa es eso, en algún momento sin quererlo, y luego de pronto puedo sentirme un poco mal porque el Espíritu Santo me dice: oye, ¿qué estás haciendo? Y toca respirar profundo, ¿cierto que sí? Y otra cosa es estar practicando una y otra vez algo que nosotros sabemos que está mal, y hacerlo de manera consciente y no sentir absolutamente nada. El que está pasando por eso tiene que revisar su salvación o tiene que convertirse al Señor. Amén. Entonces hay 3 características de un verdadero creyente, así que quiero que usted las examine hoy. A ver si salen todos los chulitos, estamos bien. Si falta un dedito que no bajó, ándale, la cosa se pone complicada, ¿listo? Pero hay 3 características de un verdadero cristiano. La primera es que ama a Dios. Un verdadero cristiano ama a Dios con todo su corazón. La segunda es que vive para Dios. Por lo tanto, no le gusta estar pecando. No se siente cómodo en algo que sabe que Dios le está diciendo que no debe hacer. Y la tercera es que tiene la capacidad de amar a las demás personas. Un cristiano no puede estar odiando a la gente porque está lleno del amor de Dios y entiende lo que le ha sido perdonado. Tiene la capacidad de perdonar, de amar y de ayudar a los demás. ¿Ya revisó? A ver, que baje un dedito si se está. Ok, estamos súper bien. ¿Cierto que sí? Amamos a Dios, vivimos para Él, no queremos practicar el pecado y amamos a las demás personas y queremos servirles. Aleluya. Entonces, de esta manera podemos saber quién es un hijo de Dios. La Biblia dice: por sus frutos los conocerán. El árbol bueno da un buen fruto. El árbol malo da un mal fruto. Los frutos son nuestras acciones, nuestro carácter. Amén. Entonces, el Señor preguntaba una vez: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? Un verdadero creyente hace lo que Dios le pide. Así le duela a veces, así le cueste, pero como Él es su Señor, ese creyente quiere agradar a Dios. No podemos decir que Dios es nuestro Señor y hacer lo que querramos con nuestra vida. Si Él es el Señor, Él debe ser el que dirige nuestra vida.
Amén. Mostramos que amamos a Dios cuando le obedecemos. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 15, ustedes muestran que me aman si hacen lo que yo les digo. Entonces, si estamos viviendo una vida que no hace lo que Dios nos pide, no estamos mostrándole a Dios que lo amamos. Yo siempre le preguntaba, Señor, ¿cómo te puedo amar más? ¿Cómo te puedo amar más, Señor? Y el Señor un día me llevó a ese versículo. ¡Oh! Obediencia. ¿Tú muestras que me amas? Sí me obedeces. Si ama a Dios, le obedece. Si obedece a Dios, terminará haciendo cosas que muestren amor por el prójimo. Si ama al prójimo, está obedeciendo a Dios. Y si obedece a Dios, usted está mostrándole que le ama. Es así, no se puede salir uno de ese círculo. Muy bien, ¿qué cosechamos de la carne? Gálatas 6:8. Miren lo que nos dice Gálatas 6:8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Esta es la NTV, la que estoy manejando en este momento. ¿Qué cosecharemos si seguimos sembrando en la carne? Amargura, destrucción, muerte eterna. Eso es lo que vamos a cosechar. Jim Carrey dijo una vez, muchas veces he dicho que me gustaría que las personas cumplieran todos sus sueños de riqueza y fama para que vieran que allí no es donde se encuentra ese sentimiento de realización personal. Muchas veces negociamos nuestros valores, muchas veces pasamos por encima de las demás personas. Muchas veces hacemos cosas indebidas para alcanzar ese sueño que creemos que es el que nos va a dar realización personal. La fama, la riqueza. ¿Y de qué sirve todo eso si pierdes tu alma? Por no hacer lo que Dios te pedía, por no vivir como al ladito del Señor. Nuestro verdadero diseño se encuentra en las manos de Dios. Los planos de nuestra vida los tiene el Señor. Y solamente cuando nos acercamos a Él y pasamos tiempo con Él y le conocemos, llegamos a conocer quiénes somos realmente. Llegamos a conocer cuál es el plan que Dios tiene con nuestras vidas. Y créanme, esa realización personal es maravillosa porque da una sensación de paz y de felicidad que ni siquiera Jim Carrey encontró con toda su fama y su riqueza. Solamente se encuentra en el corazón de papá. Amén. En el corazón de papá. Yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de yo elijo a Cristo día a día, ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Pero yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día a día. Ya morí a mi vida, ahora vivo la vida de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros? ¡Aleluya! No nos conviene esto de vivir en la carne, hermanos. Miren la cosecha. Es una mala cosecha. Nos conviene vivir conforme al Espíritu. La vida que Dios ha preparado para nosotros. Y ese es el siguiente punto, el Espíritu. ¿Cuándo estamos sembrando semillas para el Espíritu? Número 1, cuando permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar. ¿Cuándo estamos viviendo para el Espíritu? Cuando permitimos que Dios transforme nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 dice,
no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Me encanta este versículo y créanme que llevo meses este año dándole vueltas en mi cabeza. Ay, estoy luchando con una tentación, no sé cómo vencerla. Conoce la palabra y deja que Dios renueve tu mente y cambiará tu manera de vivir. Tengo una prueba, no sé cómo enfrentarla. Conoce lo que Dios te dice ahí en el secreto y deja que sus pensamientos cambien los tuyos y cambiará tu manera de vivir. Estoy luchando con algo que me atormenta hace mucho tiempo. Ven a la presencia del Señor, deja que Él renueve tus pensamientos y al renovar tus pensamientos cambiará tu manera de vivir. Este versículo es extraordinario, dice: Dios renovará nuestros pensamientos y cambiará nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para conocer cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Número 2, ¿cuándo sembramos en el Espíritu? Cuando vivimos para agradar a Dios. Recuerde que la carne es para agradarnos a nosotros mismos, pero cuando vivimos para agradar a Dios, estamos sembrando en el Espíritu. En la carne uno se amolda al sistema del mundo, en el Espíritu uno deja que Dios renueve nuestra mente para cambiar nuestra manera de vivir. Jesús dijo en Juan 6:38, porque no bajé del cielo para hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere Dios que me envió. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él no vino a hacer lo que quería, Él vino a hacer lo que Dios le había dicho que debía hacer. Y usted y yo estamos en esta tierra para hacer lo que Dios ha planeado que debemos hacer. No es para hacer lo que querramos, es para hacer lo que nuestro Creador designó desde antes de la fundación del mundo que debíamos hacer. La Biblia dice en Colosenses 1:16 que fuimos creados por Él y para Él. Nosotros somos su pueblo, que fuimos creados para la alabanza del Señor. Dice la Escritura, para toda buena obra que Él ha planeado. Usted y yo hemos sido creados para amar a Dios y para amar al prójimo y cumplir el propósito por el que estamos en esta tierra. La razón de nuestra existencia se encuentra en la presencia del Señor. Amén. Al igual que los utensilios que apartaron para el templo, si recuerdan, han pasado por allí, eran apartados y qué cuidado se tenía con todo eso, tanto en su manufactura, en la atención, el cuidado. Nadie podía ir allá y coger el aceite que era presentado al Señor y echárselo o cocinar o hacer cualquier cosa con eso. Era del Señor, había sido apartado, era exclusivo para Dios. ¿Para qué? Para la adoración a Dios. Usted y yo hemos sido apartados, somos exclusivos. Dios nos ha seleccionado para su adoración, para su alabanza, para su gloria. Usted no es cualquier cosa, usted es alguien que Dios apartó con su propia vida para darle vida, para vivirla para Él, para vivirla para su Creador. Amén. Somos considerados valiosos para Dios. Número 3, ¿cuándo estamos sembrando en el Espíritu? Al dar fruto. Fuimos creados para toda buena obra. Fuimos creados para dar buen fruto. Gálatas 5, 22, 25. En cambio, el Espíritu, ¿qué produce? Allá ya vimos que la carne es la inmoralidad, las peleas, las envidias. Aquí miren lo que el Espíritu Santo produce en nosotros: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
Aquí está esta versión NTV, que me encanta también. A ver si la puedo ver. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Eso es lo que produce una vida en el Espíritu. Eso es lo que produce ser dirigidos por Dios. Eso es lo que produce darle más importancia a lo que Dios nos dice en su palabra que a nuestros deseos. Cuando dejamos que Dios tome el control de nuestra vida y tome el timón y se lo cedemos, esto es lo que va a empezar a evidenciarse en nuestro carácter. Es esto lo que van a empezar a ver los demás y nosotros mismos nos vamos a sorprender de todo lo que el Señor va a empezar a hacer en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo sembramos en el Espíritu? Número 1, dependencia. Hay que estar en la presencia de Dios. Esto no se puede en nuestras propias fuerzas, hermano, porque la naturaleza de nosotros es hacer todo lo contrario. Pero si permanecemos en la presencia del Señor, entonces Dios nos dará la fortaleza para poder vivir para Él. Usted no está solo en este proceso. Cuando usted recibió a Dios en su corazón, el Espíritu Santo vino a morar dentro suyo. Y Él le guía, y le dirige, y le capacita, y le enseña, y lo fortalece para vivir la vida cristiana. No estamos solos, tenemos la palabra del Señor y el Espíritu, el poder de Dios, para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Amén. Muy bien. Hay que dejarse guiar y empoderar por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8, 13, 14, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, hay otra versión que dice, para dejar de practicar lo malo, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los que no son hijos de Dios, son criaturas del Señor, se dejan guiar por sus propios deseos. Pero cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente, ya el timón no lo tienen mis deseos, sino que ya le digo al Señor, ¿qué quieres que haga? Ya voy a hacer algo y el Señor me dice, ay, sí, verdad, ay, Señor, Padre. Amén. Muy bien. Es necesario entonces tener dependencia de Dios a través de la oración, la adoración, la búsqueda de su presencia, el conocer su palabra y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Porque no son los que oyen los justos delante de Dios, sino los que oyen y hacen. Incluso hay mucha gente que escucha y dice, pero no hace. Los cristianos tenemos que escuchar la palabra, aceptarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Y enseñar a otros, pero es mejor a veces enseñar con nuestra propia vida. Porque qué triste es estar hablando y que el otro no te pueda escuchar porque tus acciones le gritan lo contrario. Amén. Entonces, para poder sembrar en el Espíritu hay que buscar la presencia del Señor y hay que tener fe. Fe es confianza. Usted está sentado en esa silla porque usted confía que esa silla no se va a caer. Hay que confiar en Dios. Hay que creer. A veces no es más fácil confiar en un avión, en un, ¿cómo se llaman esto? En un kamikaze. Yo no sé cómo hace esa gente, hermano, para subirse ahí. Yo no soy capaz, yo respeto el que se suba ahí. Montarse en esa cosa y agarrarse de ahí, que y uno dice, uy, se va a desprender eso y qué tal que, ¿cierto? Y la gente confía en todo ese tipo de cosas y le cuesta confiar en Dios, a pesar de que tienen testimonios. Los cristianos a veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho antes y Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida y estaban a punto de entrar, ya el Señor había abierto el Mar Rojo,
ya el Señor les había provisto alimentos, ya el Señor había puesto una nube, una columna de nube de día para que el sol no le maltratara y una de fuego de noche para que los animales no se acercaran, ya Dios les había dado agua, ya Dios les había cuidado. Y aún así, en ese momento, cuando los espías que mandaron a Canaán llegaron y les dijeron, uy, esa gente son gigantes, nosotros somos unas langosticas. ¡Ay, no puede ser! Nuestros hijos van a morir aquí, para eso nos trajeron. Iban a apedrear a Moisés y toda la cosa. Vamos a devolvernos, busquemos un caudillo. Se les olvidó el Mar Rojo, hermano. Se les olvidó el agua convertida en dulce después de ser amarga. Se les olvidó cada milagro y detalle del Señor. Y uno dice, uy, esos israelitas, uy, hermano, nosotros también somos así. Hace nada Dios hizo un milagro. Es más, que estemos aquí es un milagro. Que estemos sanos es un milagro. Y se presenta algo y ya estamos, ¡ay! No, el Señor quiere que confiemos que Él tiene pensamientos de bienestar para nosotros. El Señor quiere que confiemos que Él está a nuestro lado. Que todas las cosas que nos pasan, por muy dolorosas que sean, nos van a ayudar a bien, porque Él es nuestro Padre. Y si usted es padre o madre, sabe que uno quiere lo mejor para sus hijos, aunque uno no sea perfecto. Ahora imagínese su Padre perfecto, cuánto le ama y cuánto desea lo mejor para usted. Lo que pasa es que nosotros a veces relacionamos todo lo bueno con la felicidad, ¿no? La vida necesita procesos. Hay cosas buenas y cosas que no nos parecen tan buenas que Dios usa para nuestro bien. Porque nos ayudan a crecer, nos forman el carácter, nos muestran que no anda bien con nosotros, que hay que trabajar allí, pero al final todo se convierte en un testimonio para adorar a Dios. Nuestras heridas, nuestras cicatrices luego se transforman en poder y autoridad de Dios para enseñar a otros, para animar a otros, para consolar a otros. Hay que empezar a confiar más en Papá Dios, amén. La Biblia dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Hay que creerle a Dios y no a la circunstancia. Hay que especializarse en Dios, como hizo David, y no en Goliat. Hay que prestarle más atención al poder de Dios, a la sabiduría de Dios, al cuidado de Dios, al deseo de Dios, al plan de Dios, a que nada puede, absolutamente nada puede detener lo que Dios va a hacer. Es ahí donde tenemos que especializarnos y no en la circunstancia. Porque entonces nos la pasamos hablando del problema, y es tan grande, y es tan terrible, y es que yo no puedo. ¿Y qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia? Oh, alma mía, ¿qué me dice la Escritura? Que Dios está conmigo, que va enfrente como poderoso gigante, que junto con la prueba me dará la salida, que no hay nada que enfrentemos que no podamos soportar y que Dios está con nosotros, que Él llevará a feliz término su plan. Dios cumplirá su plan contra toda circunstancia, contra todo pronóstico, contra todas tus luchas internas, más allá de lo que vivas y de lo que estés pasando. Dios está por encima de eso y Dios te dará la victoria. ¡Aleluya! Hay que empezar a confiar en Dios, en su amor, en su bondad. Aunque las circunstancias y el enemigo nos susurren lo contrario, mira, nada puede detener lo que Dios ha dicho que hará con nuestras vidas. Ni siquiera Satanás, porque está sujeto al Señor. Así que confiemos que papá tiene el control y si estamos pasando por un proceso, Él lo usará para nuestro bien. Después ayudaremos a otros. Cuando mi primer esposo se fue con el Señor, fue un momento difícil, muy fuerte para mí, para nuestros hijos. Pero yo confiaba que Dios estaba conmigo
que Él es soberano, que estamos aquí prestaditos un rato. Además, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero después me di cuenta que eso me llenó de fortaleza y me mostró que Dios era mi todo y podía seguir adelante. Y ahora consolar a personas que pierden seres amados. Eso que estás viviendo, Dios lo va a usar. Si tú te rindes a su presencia. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Vamos a elegirlo a Él. ¿Por qué? Hombre, ¿qué cosechamos del Espíritu? Cosechamos felicidad, plenitud y vida eterna. Romanos 8:6 dice, el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Y en estos días he llegado a los pies del Señor en la madrugada y le digo, te traigo mis angustias, te traigo mis preocupaciones, te traigo mis luchas, porque tu palabra dice, como cantaban las señoritas ahorita, que tú llenarás mi mente y mi corazón de paz. Cite la palabra, pero hay que conocerla para citarla, ¿cierto? Si no la conocemos, no nos podemos defender. Y en estos días he estado, mira mis angustias, mis preocupaciones, las traigo a ti, tú proteges mi mente y mi corazón, y tú me llenas de paz. Y empiezo a adorar al Señor, y Él empieza a traer consuelo y tranquilidad. Y entonces en su presencia encuentro la fortaleza que necesito para tener un gran día en medio de los desafíos que tenga que enfrentar. Adore y habite en la presencia del Señor. El Salmos 27:13 dice, yo en cambio espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Porque el Señor Jesús en Juan 10:10 dice, yo he venido para traer vida y vida en abundancia, vida plena, en esta tierra también. Porque hay gente que nada más piensa que es en el cielo. Aquí vivimos momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. Y vivimos momentos buenos y Dios sigue con nosotros. Aleluya. Cada paso que demos nos irá conduciendo a un final. Cada semilla que sembremos en nuestra mente y corazón va a generar unos frutos, un carácter en nosotros. La Biblia dice que nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Si usted piensa que es un bueno para nada, si usted piensa que usted no puede dejar ese pecado, si usted piensa que usted no va a servir, pues así se va a comportar, hermano, porque de eso tiene llena la mente. Pero si usted piensa que Dios tiene un plan hermoso con usted, si usted piensa que Dios está con usted en medio de la crisis, si usted piensa que Dios le va a usar para ayudar a otros, usted empezará a moverse de esa manera. Si usted piensa que en la eternidad hay un rey esperándole, que le va a decir, bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, usted pensará más para hacer las cosas que a Dios no le agradan y querrá hacer las que a Él le agradan. Amén. Entonces, dependiendo a quien le demos el timón, a quien alimentemos más, a quien escuchemos más y le demos más valor, así será el fruto que daremos. ¿A quién le va a entregar el timón? ¿Al espíritu o a la carne? ¿En qué va a sembrar? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Qué va a alimentar más? ¿Su espíritu o su carne? Entonces usted vivirá una vida victoriosa. La vida que Dios ha planeado para usted y los suyos. ¡Aleluya! A quien dejemos dirigir, a quien querramos complacer, la semilla que estemos sembrando, ese será quien tendrá el poder. Y créame, la carne ni da buenos frutos como vimos ahorita. Y en lugar de traer libertad como la gente piensa, no, es que a mí eso no me controla, yo bebo los fines de semana ahí un ratico y ya. Hermano, pasan los años y el tipo ya tiene hasta cuernes. Ya no solo los sábados, los viernes, sino el jueves y el miércoles, no sé cómo le irán a llamar.
y ya deja a la esposa descuidada, ya no tiene tiempo para pasar con los hijos, cuando viene a ver el tipo está hecho un desastre, porque siempre el pecado que usted cree que domina, termina controlando y destruyendo su vida. Ese chico que se droga, no, nada más el fin de semana, un ratito con los amigos para pasarla chévere, y después termina abandonando su vida completamente por estar perdido allí. Porque es cierto, el pecado está al acecho buscando a quien dominar y devorar. Y el Señor se lo advirtió a Caín, ¿recuerdan? Está ahí esperando que tú le des rienda a tu deseo para enseñorearse de ti y destruirte. Pero Dios quiere que dejemos que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestro caminar y empecemos a vivir para Dios. Porque aunque pasemos pruebas y procesos, la cosecha, hermanos. Llegar a ancianos y mirar atrás y ver que cada día elegí a Dios y que ya me voy a encontrar con mi Padre, pero hice la tarea sin remordimientos, sin ganas de querer devolverme. Hermano, eso no tiene precio. La autoridad que Dios le va a dar a usted, el poder que Dios le va a dar a usted por seguirlo y escogerlo a Él, será de bendición para generaciones, que en la eternidad usted se sorprenderá cuando escuche el testimonio de alguien que dijo, no es que el Señor tocó mi vida el día que tú estabas en tal parte o tú hiciste. Eso no tiene precio, hermanos, ver el rostro del Señor. Ese es mi mayor milagro y mi mejor regalo. ¿Qué estás sembrando? ¿Ya sabes cuál es la cosecha que te espera? ¿Qué estás sembrando? ¿Te gusta lo que vas a cosechar si sigues sembrando eso? La Biblia dice en Gálatas 6:7, uno cosecha lo que siembra. Si no te gusta lo que estás cosechando, comienza a cambiar la semilla para que puedas recoger lo que quieres cosechar. Complacerse a nosotros mismos nos llevará a la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Y en esta tierra ha de ver la bondad del Señor.